les hemos estado escuchando. A veces cuando estoy aquí con ustedes, a veces en el stream del CIDESI, a veces con lo que me comentan sus alumnas y alumnos zapatistas. En todo momento trato de captar el sentido de sus exposiciones, el rumbo y la dirección de su palabra. Hemos escuchado exposiciones brillantes, didácticas unas, complejas otras, polémicas las más, pero en las que y sobre las que se puede debatir y discutir, y pensamos que deben hacerlo entre ustedes. Tal vez les pueda ayudar que tienen que liberar una confusión entre ciencia y tecnología. Y queremos que entiendan que nosotros estamos tan sorprendidos como ustedes de lo que está pasando. El interés por la ciencia, como ha explicado el comandante insurgente Moisés, no es una orden del mando. Como hace 23 años que empezaron a llegar los grupos feministas a exigirnos y a demandarnos que teníamos que dar orden de que se liberara a la mujer, y nosotros decíamos que no podíamos ordenar eso, que era falta de, que se necesitaba que las mismas compañeras siguieran su proceso. Y ahora hay lo que hay. Y las feministas que hace 23 años nos querían ordenar están todavía atrás de las indígenas que querían liberar hace 2 décadas. En el caso de la ciencia también es lo mismo. No es algo que nosotros digamos, bueno, nuestros pueblos necesitan la ciencia, sino que los pueblos nos dicen, necesitamos la ciencia. Bueno, entonces estamos tan sorprendidos como ustedes. Preguntas, el debate, lo que nuestros compañeros y compañeras están agarrando de lo que ustedes dicen, lo que están exponiendo, también a nosotros nos pone en otro canal, como ha explicado el subcomandante Moisés, y es algo que nosotros agradecemos. Pensamos que tenemos que dividir el trabajo, por eso la propuesta del subcomandante insurgente Moisés, que hay temas que deben tratar entre ustedes o que debemos nosotros abrir el espacio para que entre ustedes hablen y, como dice el submoy, ver quién queda vivo al final. Y que aparte debieran aceptar la invitación que les hacemos para que vengan y directamente trabajen como científicos y técnicos con nuestros compañeros y compañeras jóvenes. Yo les estoy contando la historia de 2 niños, de una niña, defensa zapatista, y un niño Pedrito, porque si les sorprende lo que están diciendo estas compañeras y compañeros cuya edad promedio es entre los 18 y los 20 años, la generación que viene, que ahorita está entre los 8 y los 12, está cabrón. Como decía el finado Submarcos, está pasando algo terrible y maravilloso. Qué bueno que nos tocó verlo a nosotros, pero aunque no nos hubiera tocado, esto era lo que queríamos, que esta evolución o no sé cómo decirle, que está pasando en los pueblos, saliera de ellos y no fuera producto de una imposición, que es de lo que nos hablaba ayer el compañero Pablo González Casanagua. Pero, de lo que algunos, muy pocos, expusieron, no sé cómo decirles. Alguno me admiró, escuchaba yo con atención y esperaba que en determinado momento nos iba a decir, todo esto que les dije es un fraude. Se los platiqué para que vean cómo es la pseudociencia y para que no se confíen en el principio de autoridad de que solo porque alguien tiene estudios quiere decir que lo que dice es científico. Pero no, siguió hasta terminar. Le escudriñé el rostro para ver si sonreía con malicia y no, estaba sinceramente convencido de las barbaridades que expresó y recibí agradecido los aplausos que la banda que trajo y a quienes se engatusó en la galería le daban. Cuando una compañera insurgenta, que está aquí, escuchó eso de que ya no hay que hacer bebés, que mejor adoptar, porque ya hay mucha gente en el planeta, me dijo,
Entonces ahí nomás se acaba la gente, dice. No se necesita la hidra, basta con esa idea. Y eso es idea de ricos. Aunque sea uno o dos, ya son demasiados ricos y sobran. Son los que estorban y no sirven. Esa idea dice que ya no hay que luchar para hacer otro mundo, solo tenemos que tomar anticonceptivos. Les voy a contar lo que pasó hace muchos años, que me platicaban pues por otra gente, cuando el mundo era como una manzana esperando el mordisco del pecado original. Había un hombre que me platicó lo que hacía para vivir. Él usaba el método, decía, de la víbora boa. Tenía un subacompañante. Juntos envasaban vaselina en frasquitos y les ponían etiquetas en las que se leía pomada todo todo. Y en letra minúscula se podía saber que esa pomada curaba todo, desde el Alzheimer hasta el mal de amores, pasando por la polio, la tifoidea, la caída del cabello, el mal del ojo, las muelas picadas, el mal olor de los pies o de la boca y otros males que ahora no recuerdo. Lo que hacía es que se paraba en una esquina y se ponía a vociferar en contra de los zoológicos y los circos, que pobres animalitos, que estaban encerrados y así. Y anunciaba: por eso les vamos a mostrar una víbora boa de 7 metros de largo que encontramos en las alcantarillas y que rescatamos y cuidamos. Y ahora le mostramos a usted, dama, caballero, joven, señorita, niño y público en general. La gente se acercaba curiosa, y más porque no se veía la víbora por ningún lado, solo una especie de maletín lleno de frasquitos de la pomada todo de todo. Cuando consideraba que había gente suficiente, se volteaba hacia su ayudante y decía en voz alta: secretario, tráigame la víbora. El cómplice asentía con la cabeza y salía corriendo a saber dónde. El hombre veía a su ayudante alejándose. Eligiendo al azar, le comentaba a alguna persona cercana: parece mentira, pero ahí como lo ve, ese pobre muchacho no podía moverse hace apenas unas semanas, ni con bastón, solo con silla de ruedas. Y mírelo ahora, hasta parece un milagro, pero no. Resulta que para mi suerte encontré la fórmula científica de un medicamento que lo curó. Mire, le voy a mostrar. Claro, el comentario era inocente y supuestamente iba dirigido solo a una persona, pero lo había hecho de modo que varios lo escucharan. Se dirigía entonces al maletín y tomaba un frasquito y le decía a la persona primera: mire, esto es de lo que le hablaba. La persona tomaba el frasco y leía la inscripción, mientras el hombre se desentendía, como acomodando los frasquitos, mirando hacia donde se había ido su ayudante y comentando como para sí: ¿por qué tardará tanto este muchacho? Ojalá no se le haya escapado la víbora boa, porque si no, mañana salen las noticias y pobre animalito, tal vez se lo van a llevar a encerrar o lo convierten en bolsas y zapatos. Mientras tanto, la persona inocente que recibió el frasco se lo muestra a la de junto y le comenta lo del muchacho que fue por la víbora. En pocos minutos, el frasco ya ha recorrido a unas 10 personas y el hombre dice entonces: a ver, ya devuélvanle su medicina a la dama, caballero, joven, señorita, según. Y agregaba: quédelo, se lo regalo, pruebe y ya verá lo que le dije. Entonces otros se acercaban pidiendo su muestra gratis. El hombre, apenado, se disculpaba: no, lo lamento, no puedo regalarles a todos, este es un pedido especial para la Secretaría de Salud. Bueno, pero es mejor que lo aprovechen ustedes y no esos desgraciados del gobierno. Solo denme unos 10 pesos para fabricar y reponerlo del gobierno. Bastaba que se acercaran unos 5 para que otros más se sumaran, y al poco tiempo ya tenía alrededor una aceptable cantidad de personas. La misma gente se comentaba de qué se trataba, y el hombre, fingiendo desapego, solo se limitaba a cobrar mientras se lamentaba el retraso de su secretario y lamentada víbora boa. Era cuestión de minutos y el ayudante regresaba todo agitado y preocupado, y algo le decía al hombre en voz baja. Él solo decía: Dios mío, ¿de veras? ¿Estás seguro?
Entonces recorría rápidamente su maletín ya vacío o casi, y dirigiéndose a la gente les decía: pélense, se escapó la víbora y ahí viene la patrulla y los granaderos, y corrían asustados. La alarma se generalizaba y la gente también se dispersaba. Le pregunté cuánto le costaba hacer la mentada medicina. Me dijo que los frasquitos los recogía de la basura y la vaselina pues le salía como $1 por frasquito. Se ganaba con ese método unos 100 pesos cuando el salario mínimo era de 8 pesos diarios. Bueno, solo les quiero decir a quienes nos quisieron aplicar ese método en este encuentro que aunque tengan grado académico, no les compramos sus frasquitos. Creo que tienen que buscar otra esquina para ofrecer su mercancía chafa. Tal vez alguno mantenga la imagen del indígena ignorante e ingenuo y que creyó que podía decirnos que iba a hablar de una cosa, sabiendo de antemano que lo iba a hacer de otra cosa que no tiene nada de científico. Vaya, ni siquiera alcanza a ser una pseudociencia. Y he leído en redes sociales cosas mejor elaboradas, más ingeniosas e igualmente falsas de cabo a rabo. Y déjenme decirles, si se quejan de que en la academia no toman en cuenta en ciencias lo que es puro rollo existencial, acá tampoco. Que en la academia no toman en cuenta el activismo político, acá tampoco. No estamos esperando que alguien venga gritando Zapata vive y la lucha sigue para enseñarnos ciencias. Pero les voy a decir dónde sí lo toman en cuenta, en la izquierda institucional. Ahí sí, llegan ustedes y dicen, soy doctor en no sé qué y he participado en tantas marchas, mítines, cursos, entonces sí los van a colocar en alguna dirección de lo que sea, o como asesores o como coordinadores. Aquí no. Si vienen que saben de matemáticas, pues de eso, aunque no sepan qué cosa es plusvalía o lucha de clases, ni sepan si la Internacional es una canción de lucha, una ópera o el nombre de una tienda de ultramarinos. Como ya les platicó el subcomandante insurgente Moisés, la ciencia es ciencia, seas partidista o zapatista. Tampoco vale que nos vengan a adular o a cortejar, aunque creo que eso sí funciona en la academia institucional. Ni valen los chantajes con el color de piel, la preferencia sexual o la creencia religiosa. Sabes o no sabes de lo que hablas, no cuentas si eres de piel oscura, o blanca, o roja, o amarilla, o negra, o bicolor. No cuentas si eres hombre, mujer, homosexual, gay, trans o lo que sea. No cuentas si eres católico o musulmán o ateo o agnóstico o maometano o lo que sea, siempre y cuando a la hora de hacer ciencia, haga ciencia, no religión, filosofía o la charlatanería que esté de moda en redes sociales. Entonces acá no se discrimina, las diferencias no son un demérito, pero tampoco son un mérito. Respecto a los sufrimientos y dramas personales, ok, se entienden, pero comprendan que somos un mal público para pedir lástima. Con todo lo que hayan sufrido y sufran, no podrían equipararse nunca a lo que ha sido y es ser lo que somos como lo que somos. Pero comprendo lo que les pasa, cada quien se masturba con lo que puede. Sin embargo, no nos parece honesto mentir diciendo que vendrían a hablar de ciencia y no de sus azotes existenciales. Pero las compañeras y los compañeros son nobles y comprensivos. Los invitamos a hablarnos y lo hemos cumplido. Los hemos escuchado con respeto, lo que no quiere decir que nos traguemos sus ruedas de molino. Nosotros, nosotras cumplimos, esa gente no. Imagínense que esta es una asamblea de uno de los pueblos zapatistas y que pasan ustedes a exponer sus proyectos. Pasan de biología, medicina, laboratorio, análisis clínico, agroecología, ingeniería, farmacéutica, y la asamblea les dice que adelante, que es urgente. Pasan de física, química, matemáticas, vulcanología, astronomía y demás ciencias. La asamblea les dice que adelante, que es importante.
Y si se presenta alguien que viene a decirnos que la ciencia necesita ser filosofía posmoderna y tomar en cuenta las variables existenciales de cada quien, pues la asamblea los va a escuchar, pero no les va a decir que se vayan. Les van a proponer que se infiltren en Skynet y convenzan a la inteligencia artificial de seguir su propuesta científica que pretenden. Estoy seguro de que colapsaría en poco tiempo, lo que aliviaría la dualidad que sufre John Connor y a la humanidad entera la libraría de las secuelas de Terminator. Claro, yo les recomendaría que realmente estudiaran y que se dieran cuenta de que están más del lado de Aristóteles y Ptolomeo que de Copérnico, Galileo y Kepler. El Apocalipsis según Defensa Zapatista. Montañas del sureste mexicano, territorio en resistencia y rebeldía. Hay una escuela autónoma, un aula. En ella, la promotora de educación les habla a las niñas y niños zapatistas. Antes de salir les voy a contar una historia como cuento. Ustedes la tienen que pensar y responder a la pregunta que les voy a hacer cuando ya lo saben la pequeña historia. En una de las bancas de atrás, una niña deja de dibujar en su cuaderno complicados diagramas que, aunque parezcan de flujo, en realidad son de tácticas futboleras. En un costado de las líneas y flechas se puede leer cuando completemos el equipo. A los pies de la niña hay un balón deshilachado y lleno de chipotes, y en su regazo dormita una especie de gato o de perro o lo que sea. No solo la niña, ahora toda la clase está pendiente de las palabras de la promotora que dice: hay una voz que nos cuenta lo que ve. Dice que hagan de cuenta que el mundo ya se va a acabar ya de una vez y que ya solo se mira que están dos hombres. Los dos están parados uno frente al otro y no se hablan, pero se mira que están muy bravos. Son los únicos hombres que quedan, ya todos los demás ya murieron ya. Son los últimos hombres de la tierra. No se hablan ni se miran esos dos hombres, pero están discutiendo muy embravecidos. Y no se miran ni se hablan porque se están mandando mensajes en sus celulares. O sea que, como quien dice, están peleando como si sus celulares fueran sus armas, las únicas que quedan porque el mundo ya se está acabando ya. Se están regañando muy rabiosos esos hombres que ya solo ellos dos se ven. Y uno le está diciendo al otro que sea que le manda un mensaje. Tú lo tienes la culpa porque con la ciencia lo hiciste la destrucción, send, o no sé cómo va a decir, enviar, pues. Bueno. El otro lo ve su mensaje en su celular y se embravece y le contesta: no, tú lo tienes la culpa porque en lugar de ciencia te pusiste a decir que mejor hacemos como los antiguos primitivos y no usar las técnicas. El otro uno ahora sí que se pone más enojado y hasta se mira a su ojo que está como que lo quiere quemar la pantalla de su celular. Y entonces escribe: no, la culpa es tuya porque con tus ciencias y técnicas hicieron las armas que de una vez hicieron la matazón que hasta los pobres animalitos pasaron a llevar. El otro lo ve el mensaje y pone su ojo así como vas a ver, maldito, y le responde: no, la culpa es tuya porque dijiste que no hay que aprender la ciencia, que porque la ciencia es mala, porque no respeta la madre tierra y lo hace daño. El otro uno lo mira con mucho odio su pantalla y le da las teclas para decir: no, es tu culpa porque con la ciencia te crees que sabes mucho y no tomas en cuenta su necesidad de la gente, y andabas de alzado, que yo sé mucho, que nadie me gana y cuanta madre que dijiste. El otro lee y se pone tan bravo que no se puede creer de una vez, y lo mira al otro uno y pone su ojo así como si dice: vas a morir, desgraciado. Entonces lo escribe: no, es más tu culpa porque lo criticaste la ciencia nomás por haragán, que no quieres estudiar ni aprender, porque claro se mira que pesa mucho tu coyolito. Así tardan los dos hombres, peleándose muy embravecidos con sus celulares. No lo saben, pero ese es el último día. Ahí nomás, cuando llega la noche, ya se acaba todo. Y por estar peleando y mirando sus celulares, no se dan cuenta cuando el sol se guarda ya en la montaña y toda la tierra se oscurece.
La promotora de educación, quien ha desplegado todo lo aprendido en los cursos de formación para contar la historia, concluye: bueno, pues esa es la historia que contó la voz. Entonces la pregunta que tienen que responder es: ¿quién de los dos hombres sobrevivió a que se acabó el mundo? Las niñas y los niños quedan pensando. En las primeras filas de la clase está sentado el Pedrito. Él dice que es para poner atención, pero bien que lo sabemos que está muy enamorado de la promotora de una vez, pero no lo vamos a publicar porque es un secreto que tiene. El Pedrito levanta la mano pidiendo la palabra. La promotora está a punto de decir: a ver, Pedrito, ¿qué pensás? Pero del fondo del salón de clases sale una voz infantil femenina: pues está fácil. Todos, incluyendo a la promotora, voltean a mirar a la niña que ya se ha puesto de pie y tiene terciada su morraleta con el cuaderno y el lapicero guardados. Con sus manitas sostiene el maltrecho balón, mientras en el piso el gato perro se estira desperezándose. La maestra dice con resignación: a ver, defensa zapatista, dinos tu pensamiento. La niña se va acercando a la puerta del salón mientras expone: está fácil la respuesta, porque claro se mira que los pinches hombres lo tienen la culpa de que se acabó el mundo de una vez, por culpa de que son muy malditos, que en su patriarcaladera, esa que de plano ya no se puede creer ya. Y no lo estudiaron de la pinche hidra que bien que con su tragadera pasó a perjudicar todo el planeta Tierra. Y entonces ahí están de muy machitos, peleándose con sus celulares y sus canciones de caballos y de amores, y luego otra vez de desamores, que sea que no se deciden de una vez. Bueno, maestra, para que lo entiendas como mujeres que somos, te lo explico: la palabra patriarcaladera. Es así como que solo los hombres mandan y quieren que nosotras como mujeres nomás estamos al pendiente de qué quieren, de que esto, de que lo otro, y luego nos dicen que muchos nos quieren y que tenemos muy bonitos ojos. ¿Y acaso están mirando los ojos? No, sino que lo miran otra cosa. Y yo no sé qué cosa es que miran porque todavía no crío, pero así me dijeron mis mamás es que hacen los pinches hombres. Y yo cuando ya crezca, que ni lo piensan, ahí nomás les voy a dar sus zapes y sus patadas si es que me malmiran. Entonces, la patriarcaladera es que los pinches hombres solo quieren que les hacemos el pozor y todavía nos molestan que lo quieren un subecito. ¿Tú no crees que le vamos a dar un subecito así nomás? Nada de que nada, en lugar de besito, ahí tienen su zape. Y luego piensan que nos van a convencer con canciones de caballos, de plano son tarugos. A ver si lo encuentras un su caballo que les haga su pozol, ¿qué van a encontrar? Nunca mente. La maestra ya conoce a la niña, así que le interrumpe. A ver, defensa zapatista, responde a la pregunta. La niña ya está en la puerta. Mientras a sus pies el gato perro mueve alegremente la cola, responde: pues está fácil. Ninguno de los dos hombres viven, sino que ahí nomás mueren por tarugos. Y claro se ve que es por su culpa de la patriarcalidad esa que se va a acabar el mundo, pero nada que se acaba, porque resulta que sí hay quien vive y es la compañera que está contando la historia, porque si no es una compañera la que cuenta la historia, pues entonces no hay historia. Y la compañera que lo cuenta la historia lo lleva un su pichito en el rebozo, y lo está, como quien dice, dando la clase política al pichito, para que aprende que tenemos que apoyarnos como mujeres que somos. La niña no espera saber qué dice la promotora de educación, y dando por sentado que su respuesta es correcta, sale corriendo gritando: ¡a jugar!, mientras el gato perro y el resto de la clase salen detrás de ella. La promotora de educación sonríe mientras guarda sus cuadernos y libros, uno de los cuales lleva en su portada: Antología 20 aniversario, Congreso Nacional Indígena, nunca más un México sin nosotros. Es este. Ya para retirarse, la maestra se da cuenta de que no todos los niños se salieron. En la banca de enfrente está el Pedrito, así como triste y derrotado. La promotora va y se sienta a su lado y le pregunta: ¿qué te pasa, Pedrito? ¿Por qué estás triste? El Pedrito suspira y responde:
Porque ya no pude responder porque Defensa Zapatista me ganó la palabra. Ah, le dice la maestra, no preocupas, Pedrito, ¿cuál era tu respuesta? Pedrito explica con tono de obviedad, pues yo iba a responder que la historia no se sostiene, porque si solo quedan dos hombres peleando con sus celulares, entonces, ¿quién está trabajando para que haya señal de celular? Esto quiere decir que hay otros que siguen trabajando, o sea que no solo quedan dos. O sea que, para que me entienda, maestra, a su historia le falta lógica, coherencia en el argumento. Entonces la respuesta es que la premisa está mal, por lo tanto, la conclusión, cualquiera que sea, es falsa. Eso se hubiera entendido si se aplica el pensamiento crítico al análisis. Me cae que así habla el Pedrito, me cae. Si algún día lo conocen van a ver que no lo estoy impostando. El Pedrito, después de hablar, vuelve a su posición de pena y tristeza. La promotora de educación está pensando qué quieren decir las palabras coherencia y premisa, y que siempre le pasa así con el Pedrito, que usa las palabras que ponen en aprietos hasta la comandancia. La promotora no tiene pena de preguntarle al Pedrito qué significan esas palabras, pero ve que el Pedrito está triste, así que lo abraza y le dice, no preocupas, Pedrito, tu respuesta también está bien. El Pedrito, al sentirse abrazado, se pone de todos los colores y pone cara de, a mí nadie nunca me ha abrazado, tal y como le enseñó el finado Submarcos. Mientras se deja querer, el Pedrito piensa que estuvo bien que Defensa Zapatista haya respondido primero, porque así la promotora lo está abrazando. Y en el abrazo, el Pedrito entiende que no, que el mundo no se va a acabar, que mientras el abrazo dure, el mundo seguirá dándole oportunidad a la vida, porque la vida es eso, un abrazo. Eso está reflexionando el Pedrito cuando en la puerta aparece la niña y le dice, apúrate, Pedrito, tenemos que completar el equipo para hacer la retadora. El Pedrito se separa del abrazo de la promotora como si el corazón se arrancara, pero va hacia la niña, porque él es, además de niño, zapatista. Y un zapatista no puede dejar que el equipo no se complete por su culpa. Antes de salir, el Pedrito le dice a la niña, solo que claro te digo que de portero ya no, mejor pon al caballo Choco en la portería, yo quiero ser delantero. Defensa Zapatista no va a dejar que la última palabra en el cuento sea de un niño, así que dice, qué delantero ni qué nada. El Subgaliano me enseñó unos videos y ya tengo un nuevo plan. Ahora vamos a jugar con la ciencia del fútbol total, de las naranjas holandas esas. ¿Tú lo crees que no hay que estudiar para el juego? Tienes las dos cosas con las ciencias y las artes. Luego te explico. Nomás completamos el equipo y vas a ver, tú no preocupas, ya vamos a hacer más. De repente dilata, pero ya vamos a hacer más. Se van el niño y la niña. Hasta entonces podemos ver que la niña trae una playera naranja que casi le llega a los talones y que atrás luce en letras chuecas Cruyff y más abajo se lee Resistencia y Rebeldía. En la orilla del potrero los espera un abigarrado grupo formado por un viejo caballo que mastica con parsimonia una bolsa vacía de tabaco, un hombre bajo de estatura y pelo cano, tiritando a pesar del abrigo que porta, otro hombre alto y delgado que sobresale por su altura y por la extraña gorra que tiene, el cual mira con interés a través de una lupa a un extraño animalito que a la distancia semeja a un perro, o un gato perro. Cerca de ahí, en donde la comunidad se empeña en arañar el muro, manos anónimas han plasmado abajo y a la izquierda un grafiti que estalla en colores. En él se lee, somos el Congreso Nacional Indígena y vamos por todo, para todas y todos. Muy lejos de ese lugar, dentro de un búnker, las sirenas de alarma ululan y la tierra se estremece. Arriba, el hermano John Berger, sonriendo, ha dibujado con nubes, para quien mire alto, una pregunta: ¿y tú qué? Lo urgente y lo importante. La historia que les voy a contar es un poco triste.
Lo es porque contiene las lágrimas de una niña zapatista. Pero a pesar de eso, o precisamente por eso se las cuento, porque al escucharles hablar, exponer, reflexionar y tratar de responder y enseñar, me he imaginado lo que sigue. No sé si ustedes lo han hecho, si no, se los recomiendo, piensen en lo que sigue. Me he imaginado que estamos en otro tiempo hacia adelante, sin que le antecediera un balón, había llegado a mi champa defensa zapatista. En su carita se veía que había estado llorando y todavía algunas lágrimas le brillaban en las mejillas. Defensa zapatista sostiene que las niñas no lloran, que eso es cosa de hombres, que las mujeres son fuertes. Así que entendí por qué la niña había venido a mi champa, donde solo habitan fantasmas y silencios. Aquí está segura, aquí puede llorar sin que nadie, como no sea yo, la mire. Aquí puede guardar su fortaleza en un cajón y dejar que el sentimiento le llene la mirada y haga líquida la pena. Yo no le dije nada, hice como que no la miraba, como que estaba barriendo el piso del tabaco y los papeles arrugados que se extendían alrededor de la mesa. Al fin, ella se limpió las lágrimas con el paliacate rojo, suspiró y carraspeó para decirme: «Oí, Sub, ¿tú lo sabes lo que es mal soñar?» «De por sí», le respondí, «los malos sueños se llaman pesadillas». Ella se interesó y preguntó: «¿Y cuál es su trabajo de las quesadillas? ¿Por qué? ¿Quién las hizo? Porque son muy fieras». Se llaman pesadillas, no quesadillas. Las quesadillas son buenas y tienen queso, las pesadillas no son buenas. ¿Pero por qué me preguntas eso? Es que lo soñé muy fiero y me desperté así como con un dolor en la panza, como que no está cabal, como que duele, dijo. «Cuéntame pues», la animé y encendí la pipa. «Bueno, resulta que soñé que estamos en la asamblea del pueblo, que resulta que está muy cabrón la situación por su culpa del mal sistema, y que está llegando mucha gente a pedir entrada en el pueblo porque en otros lados ya nomás no se puede vivir. Entonces se viene la gente porque nosotras como zapatistas sí nos preparamos. Pero está llegando gente hasta de otros sus países que a saber dónde quedan. Entonces pues no está cabal la comida y la comunidad tiene que producir más la tierra porque como zapatistas pues tenemos que apoyarnos con otros pueblos del mundo porque somos, como quien dice, compañeras. Entonces están viendo en la asamblea cómo se van a organizar para darle alimento a esas hermanas. Entonces pasa que alguien de la asamblea dice que hay que buscar más terreno donde se puede sembrar. Y entonces otro dice que en el potrero donde le jugamos el fútbol, que lo vio que ya floreció el petumash con sus flores, así como blancas, pero no, así como grises, pero no. Creo color crema, no sé cómo se llama su color. Y que lo vio que también está el Chenec Caribe, y sí cierto, porque yo de por sí lo juego sus flores, que son como pollitos, y que también lo miró que está el azul, que parece girasol, pero no es. Entonces dijo el compañero ese, que eso quiere decir que ya está buena la tierra en el potrero, que ya se puede sembrar ahí maíz y frijol. Entonces yo, como quien dice, que me preocupé, porque ahí en el potrero es donde lo vive el caballo choco y donde jugamos fútbol. Bueno, no mero jugamos porque no hemos completado el equipo, pero lo practicamos y entrenamos con muchas ganas. Entonces la autoridad le pregunta a la asamblea si está de acuerdo que se siembre en el potrero y se hace milpaí, o si hay alguien que no está de acuerdo, pues que lo dice su palabra para ver cómo se hace. Entonces toda la asamblea está en silencio y nadie pide la palabra. Y yo quiero hablar para decir que no siembren en el potrero, porque entonces ya no vamos a poder jugar, que sea entrenar, pero no sé cómo voy a decir, porque lo veo que sí se necesita el alimento para apoyar a esas otras hermanas. Y estoy con la angustia porque nadie dice nada y yo no tengo el pensamiento para convencer a la asamblea. Y lo veo en su ojo de la autoridad que ya va a decir que si nadie tiene otra palabra, se aprueba que se siembre en el potrero. Y ahí estoy yo, buscando un buen pensamiento y no encuentro, y me da coraje que no encuentro buena palabra, y con el coraje se me salen las lágrimas,
Y no es que estoy chillando, sino que es por coraje de no saber. Y ahí nomás me desperté y me vine corriendo. Y en el camino más coraje me da por el pinche sueño malo ese, que quién lo mandó o por qué hace así. Conforme ha ido hablando, el rostro de Defensa Zapatista va reproduciendo en sus acciones el dolor y la desesperación. Yo me quedé callado, pero la niña se me quedó viendo como esperando qué voy a decir. Aunque yo me di cuenta de que Defensa Zapatista no había venido al diván ni solo a desahogarse, estaba buscando las palabras adecuadas, porque entendí que la niña no llegó solo a esconderse, también a buscar respuestas, y yo, pues soy el subcomandante de acero inoxidable, el que según el criterio de Defensa Zapatista tiene el grave defecto de ser hombre, pero nadie es perfecto. Y además yo dejo que el gato perro se suba en el teclado y arruine los textos, y a veces tengo galletas para compartir, que para Defensa Zapatista significa que ella y su animalito se zampan todas las que me gustan y las que no también, y solo me dejan el paquete vacío. Y también cuento historias donde ella y su pandilla hacen travesuras y salen triunfantes. Entonces les estoy presentando como quien dice el contexto, para que entiendan que la niña en realidad no había ido a contarme un mal sueño, sino a presentarme un problema. Como había estado revisando el baúl de los recuerdos que el difunto Submarcos me dejó en custodia, recordé haber visto algo que podría servir. Le hice una señal de que espere a Defensa Zapatista y empecé a buscar y encontré, debajo de los dibujos que cuando estuvo aquí en el CIDESI trazó John Berger, lo que estaba buscando. Los papeles estaban ajados, manchados de tabaco y humedad, pero la torpe letra del finado era todavía legible. Volví a cargar la pipa y la encendí. Leí casi en silencio, solo haciendo algunos gestos y emitiendo gruñidos incomprensibles. Claro, no. La niña me miró en suspenso, esperando. El gato perro había dejado en paz el ratón de la computadora y con las orejas paradas permanecí expectante. Después de hacerme el importante unos minutos le dije: ya está, no hay problema. He encontrado la solución para tu pesadilla. Resulta que en este escrito el difunto Submarcos, que Diosito lo tenga en su santa gloria y la Virgencita lo llene de bendiciones, explica que las pesadillas son problemas y que se pueden aliviar si lo resuelves el problema de la pesadilla. Entonces dice que los sueños son las soluciones a las pesadillas, que lo que hay que hacer es encontrar la solución y entonces ya sale el sueño bueno. Que con eso te ahorras un chingo de paga de psiquiatras, psicólogos, terapeutas y antiácidos. Ok, eso no viene al caso. Y en este otro escrito dice que el problema no solo es saber qué es lo urgente y qué es lo importante. Lo urgente es lo que tienes que hacer ya, y lo importante es como, por ejemplo, lo que sabes que se debe hacer. Por ejemplo, en tu caso, en el caso de tu mal sueño que me cuentas, lo urgente es que los compas tienen que hacer más producción de alimento, y lo importante es que no se pierda el lugar donde se juega. Entonces, pues es un problema grave, porque si se cuida el lugar para jugar, pues entonces no se siembra y hay hambre. Y si se siembra, pues entonces ya no hay donde juegan. Defensa Zapatista sentía convencida lo que iba diciendo. Yo seguí. Entonces, dice aquí el finado que eso se llama opción excluyente. O sea que haces una cosa o haces otras, o hace otra, pero no se puede las dos. El Submarcos decía que casi siempre eso es falso. O sea que no es fuerza que una cosa o la otra, sino que se puede imaginar otra cosa diferente. Y pone el ejemplo de los pueblos originarios, o sea que indígenas. Dice, por ejemplo, los pueblos originarios desde hace siglos, todo el tiempo hacen al mismo tiempo las dos cosas, lo urgente y lo importante. Lo urgente es sobrevivir, o sea no morir, y lo importante es vivir. Y lo resuelven con resistencia y rebeldía. O sea que se resisten a morir y al mismo tiempo crean con la rebeldía otra forma de vivir. Entonces, dice que siempre que se pueda hay que pensar de crear otra cosa. Dejé los papeles y me dirigí a Defensa Zapatista.
Entonces, lo que yo creo que puedes hacer en tu problema del mal sueño es explicarle a la asamblea lo que es urgente y lo que es importante. O sea que las dos partes tienen un buen pensamiento, pero que si escogen una, pues lo chingan la otra. Y entonces explícalo a la asamblea que no es fuerza que una cosa u otra cosa, sino que hay que pensar en otra una, algo diferente, pero que quedan cabal las dos cosas. Y entonces no es que se resuelva el problema de la asamblea ni tu problema, sino que ya es otro problema. Y en el nuevo problema tienen que pensar los dos, o sea, la asamblea y tú. Todo el tiempo la niña había estado sentada, quieta, con su manita apoyando su barbilla, poniendo atención. Contra su costumbre, el gato perro también se había estado quieto. Defensa Zapatista quedó en silencio, mirando al suelo fijamente. No sé mucho de lo que pasa en la cabeza de una niña. De un niño sí, porque tal vez no he madurado a pesar de los kilómetros recorridos. Pero las niñas, aunque ya tengan edad, siguen siendo un misterio que tal vez las ciencias puedan algún día resolver. De pronto, Defensa Zapatista volteó a mirar al gato perro y el susodicho, a su vez, la miró a ella. La mirada mutua duró solo unos segundos y el gato perro empezó a brincar, a ladrar y a maullar. La carita de la niña se iluminó y casi gritó: ¡sí, el gato perro! Y empezó a brincar y a bailar junto con el mencionado. Yo no solo puse cara de que no entendía nada, en efecto no comprendía a qué venía eso, pero resignado esperé a que Defensa Zapatista y el gato perro se calmaran, lo que no ocurrió hasta pasado unos minutos que me parecieron eternos. Al fin se detuvo la algarabía y aún agitada la niña explicó: es el gato perro, Sub. Lo tengo que llevar al gato perro a mi mal sueño y lo tengo que llevar a la asamblea y él me va a ayudar y entonces ya va a ser un buen sueño. Aquí estaba la solución del problema, pero no lo había estudiado. Es el gato perro, siempre ha sido el gato perro. Creo que puse cara de ¿what? Perdón. Creo que mi cara de ¿what? Debe haber sido muy evidente porque Defensa Zapatista se sintió obligada a aclararme. A ver, te lo explico, Sub. El gato perro, ¿es gato? Pues no. ¿Es perro? Tampoco. Entonces no es ni una cosa ni otra, sino que es otra una, es un gato perro. Si lo muestro al gato perro en la asamblea, claro, lo van a ver que hay que hacer otra cosa, que quedan contentos ambas dos mutuamente de acuerdo. Yo no podía entender cómo la asamblea iba a dar, como quien dice, el salto epistemológico de esa cosa, o lo que sea el gato perro, y la disyuntiva entre el potrero para jugar o el potrero para sembrar. Pero parece que a Defensa Zapatista eso le tenía sin cuidado. Al otro día, camino al pueblo, pasé por el potrero. Ya la noche empezaba a nacer del suelo y como quiera seguía el sonido de quienes rasguñaban el muro. Aún había luz suficiente, porque Defensa Zapatista estaba en el campo, reunida con un grupo en el que reconocía al viejo caballo Choco, que la acompañaba a veces, al gato perro y al Pedrito. Había también dos hombres, uno bajo y otro alto, a quienes no identifiqué y supuse que eran de la sexta y que la niña los estaba tratando de incorporar a su siempre incompleto equipo. Me vio de lejos la niña y me saludó agitando la mano. Correspondí al saludo dándome cuenta de que Defensa Zapatista había resuelto el problema porque reía y corría de un lado a otro, mostrándole al grupo dónde deberían colocarse en un dispositivo que me semejó la figura de un caracol. Seguí mi camino recordando el final de aquel día de lágrimas cuando ya sonriente y con la carita iluminada, Defensa Zapatista se despidió. Ya me voy, Sub, me tengo que ir. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté. Ya se alejaba cuando me gritó: voy a soñar. Mientras esperaba que se reunieran las compañeras y compañeros para la plática que me tocaba dar, la noche llegó con sus propios pasos y sonidos. Pensé entonces que tal vez al finado Sub Marcos le hubiera gustado estar presente en el sueño de Defensa Zapatista,
y así saber cómo argumentó la niña y cuál fue la decisión de la asamblea. O tal vez estuvo ahí de por sí, porque al menos en estas tierras los muertos andan de un lado para otro, con nosotros ríen y lloran, con nosotros luchan, con nosotros viven. Muchas gracias.